Saludos estimados y estimadas. Continuamos con esta serie o ciclo de conferencias a manera de insumo para entender de una manera mejor la Edad Media y todo lo que implica el cristianismo en sus orígenes, en estos primeros 15 siglos de cristianismo, y para lo cual necesitamos incursionar también lo que podríamos denominar la civilización helenística. Sabemos que con Alejandro Magno se inició un proceso en la cuenca mediterránea revolucionario. Ese proceso hizo que las tropas de Alejandro, conforme iban avanzando, generaran un nuevo urbanismo y también una nueva manera de colonización. La lengua griega servía como un vehículo de la cultura de la Hélade, en ciencias, en artes, en literatura, y también en concepciones sobre el ser humano, muy ricas por cierto. El avance entonces de la civilización griega hará que tanto la Hélade como las otras civilizaciones, digámoslo de esta manera, se confronten, pero aprendan mutuamente, porque la idea de Alejandro es que el conocimiento, la cultura es tesoro imperial. Por ello, la Biblioteca de Alejandría resultó vital en el momento en el que Alejandro la funda para que sirva de alguna u otra forma la biblioteca no solo como un reservorio de los documentos que existían en ese momento, teniendo una copia en la Biblioteca de Alejandría, sino que Alejandro pedía que todo barco que hubiera atracado en Alejandría fuese y estuviera obligado a estar durante un periodo de tiempo mientras se confiscaban los textos, documentos o libros que no tuviera la Biblioteca de Alejandría. Se hacía una copia, se dejaba la biblioteca el original y se le entregaba a los dueños en los barcos esos documentos como una copia. Ese era el celo de Alejandro, tratar de integrar indudablemente todo lo que implicaba el conocimiento de su tiempo para que el proceso de colonización fuera duradero. Ese proceso, insisto, lleva a la civilización griega a confrontar culturas milenarias, la egipcia, la sirio-babilónica, la irania, y a la vez la cultura invasora también recibe y admite influencias. La Isis egipcia, la astronomía babilónica, llega de alguna u otra manera a las capas superiores e inferiores de los grecoparlantes, mientras que Zeus y Artemis rozan también la superficie de los pueblos subyugados, la superficie de las creencias de los pueblos subyugados. Esta confrontación de influjo lo que termina haciendo es que el helenismo no sea simplemente una continuación de la civilización griega antigua, sino realmente una prolongación creadora. Alejandro era un convencido creyente, a pesar de las críticas que sufrió en su tiempo, de que si bien la religión tenía una función política para llevar a cabo esos intereses políticos, también tenía claro que fue muy respetuoso y tolerante de las diversas creencias y demostró una gran liberalidad. Tolerancia y liberalidad mantuvieron la unidad de los pueblos en un equilibrio. Con Alejandro se puede hablar de aculturación y que se desarrollará siglos más tarde, hasta casi el V después de Cristo, en el proceso o en la época helenística, con su caída, digámoslo así. Aquí aculturación significa unificación de las grandes ideas alejandrinas con otras que vienen de fuera, de los pueblos conquistados o colonizados. La manera o la enseñanza y aprendizaje de la lengua griega hace que también las élites orientales puedan de alguna u otra forma incorporarse como lengua común en accesos
que a la vez los llevan a puestos en la administración. La lengua entonces además es un vehículo político, un promotor cultural que lleva o vehicula las ideas y que también permite conocer las mentalidades. La lengua lleva, por consiguiente, la literatura del conquistador. Ahora bien, la lengua común era el koiné, en griego, que era una especie de extensión cultural de la lengua de los invasores, pero no era el griego clásico, el dórico y el ático, por ejemplo. Este griego koiné, es decir, común, venía desde luego de Atenas, tenía influencia del dialecto ático, pero había sido suavizado de todos aquellos rasgos dificultosos que tenían la lengua o el griego antiguo, tanto dificultades fonéticas como morfológicas, y que resultaban probablemente estridentemente peculiares. Giros como, digámoslo así, mayor simplicidad y uniformidad, una tendencia a una mayor expresividad, la peculiar declinación ática, la reorganización del sistema de adjetivos, haciendo desaparecer formas anómalas de comparativos y superlativos, la simplificación de los pronombres, la regularización de la conjugación verbal, la eliminación de los tiempos y la reducción de las tres voces del griego clásico a dos, activa y pasiva. Bueno, también una serie de cambios fonéticos, un gusto por los diminutivos, una inscripción en el empleo enfático doble de las negaciones, la frecuencia de la conjugación perifrástica, la sustitución de oraciones completivos de infinitivos por otras iniciadas por conjunciones, finales o causales, hicieron y transformaron el griego antiguo en el griego koiné para facilitar la comunicación, digámoslo así, imperial, cultural. Todo eso tiene, insistamos, un énfasis de carácter político. El mundo helenístico ve también cambios en la manera de entender la política y en un afianzamiento de las monarquías militares con carácter absolutista. Alejandro Magno, que tenía espléndidos triunfos militares, impresionó a la nobleza por sus dotes también personales. Y esta autoestimación de su persona resultaría fundamental para el futuro político de sus sucesores. Una vez muerto, el que más inmortalizó fue Ptolomeo, después de la muerte de Alejandro y Estel. Pasado el siglo I, cuya herencia es haberle dado esplendor a Alejandría, puesto que a Ptolomeo I le corresponde heredar Egipto y lugares circunvecinos. Los ejércitos de Alejandro, cuando iban hacia Oriente, se encontraron con que tenían una concepción monárquica, la cual daba al rey la gracia de Dios y en consecuencia era considerado divino. Esto daba orden al Estado y emanaba directamente de la divinidad del poder político, con lo cual solidificaba, digámoslo así, ese poder. Esto le pareció a Alejandro extraordinario, tanto así que todas sus ideas, llevadas en términos políticos, lo hacen venir de India en el 324 y pide en la Hélade que se le reconozca como Dios y que se le incluya como una de las divinidades para ser adoradas por la polis. En otras palabras, es consciente de que ahora quiere continuar con su poder bajo un modelo o régimen teocrático, como había observado en Babilonia. No vamos a desarrollar las consecuencias históricas de ello, porque bien sabemos que después de la muerte de Alejandro, su imperio
todo lo que había hecho es, digámoslo así, partido a manos de los generales que le acompañaban. Esa riqueza de Alejandro también se vio en el modo de construir las ciudades. Las calles se hicieron más anchas, se buscó abastecimiento de agua y alcantarillado, el teatro era fundamental en las ciudades y en la vida de ciudad, en una plaza, en donde se trataba la cultura griega, tragedias, comedias, y en los montes, que así lo permitían, pues bueno, se hacían indudablemente construcciones para los teatros. Las casas de las ciudades helenísticas eran variadas, pero podría decirse que había un modelo generalizado, un cuadrado, un rectángulo, cerrado, cuyo centro era un patio interior rodeado de columnas y que formaban internamente un pasillo que se abría a las habitaciones, digámoslo así. Las ventanas exteriores, por razones de seguridad, eran bastante raras porque el patio interior permitía la luz y la ventilación de los aposentos. Este modelo tuvo continuación en el Imperio Romano y no se hizo modificar ni ampliar. Culturalmente, el helenismo originado por Alejandro o iniciado culturalmente por Alejandro produjo una efervescencia en todos los campos que incluyó también a los no griegos y en este caso a los judíos. O dicho de otro modo, el helenismo influyó el judaísmo y del judaísmo saltó al cristianismo, que era otro tipo de judaísmo, uno del siglo I. La diáspora hacia Egipto, Asia Menor y Roma hace que gran número de judíos entiendan griego. La obra literaria de estos judíos está relacionada en la inmensa mayoría de casos con el Antiguo Testamento. Podemos dividirla grosso modo en tres grandes apartados. La traducción del Antiguo Testamento al griego, la famosa traducción de los 70, que es un monumento extraordinario escrito en griego koiné, y la composición de obras en el mismo Antiguo Testamento, que podríamos denominar el canon llamado alejandrino. En un segundo momento, la literatura religiosa intenta también complementar o prolongar el Antiguo Testamento, y se ha dicho que esta producción literaria, sobre todo la apocalíptica, es la madre de la teología cristiana y no se puede entender el Nuevo Testamento sin la misma. Y un tercer momento de esta influencia es justamente la cantidad importante de comentarios y obras profanas sobre la ideología veterotestamentaria. Es cierto que esta penetración del espíritu griego quedó concentrada al principio en las ciudades, pero se fue poco a poco extendiendo en la población general, incluido el campo. Una evidente muestra de esta helenización se halla en la utilización de parte de, por ejemplo, los judíos, de nombres propios griegos, ¿no? Joshua, Jesús en griego, etc. Con lo cual, justamente los antropónimos propios del país también pues, fueron llevando a esta helenización porque coexistían con ellos. Pensemos solo en dos casos, y se lo acabo de decir, uno de ellos, y es el caso de en el siglo I, Saulo se convirtió en Paulo, o Andrés y Felipe, igual, nombres griegos. En este contexto también la filosofía emerge con una importancia extraordinaria e influye, enriquece la cultura romana ya tardíamente, de la que dependerá y beberá el cristianismo, y por supuesto al judaísmo, al judeocristianismo.
El mérito de la cultura helenística también tiene que ver con el carácter filosófico, puesto que, dado el momento en el cual el individuo sufría una libertad política recortada y desaparecían las grandes ciudades antiguas, las numerosas generaciones posteriores, después de la venida del cristianismo, tuvieron que acostumbrarse a un mundo tranquilo, ordenado y apacible. Pero el esfuerzo de todo ello que venía detrás tenía que ver con una herencia metafísica y una teoría del conocimiento que debieron de pensar vía herencia platónica, vía herencia aristotélica, vía pitagorismo, desarrollándola en ciertos puntos hasta llegar a un producto último o un gran sistema de pensamiento en el helenismo, el neoplatonismo. Cuando hablamos del neoplatonismo, pues empiezan a aparecer una serie de corrientes importantes. El epicureísmo está enriqueciendo también el neoplatonismo. El estoicismo también están enriqueciendo al neoplatonismo. Y cuando decimos neoplatonismo, pues un poco más o menos creyentes del pensamiento platónico o seguidores del pensamiento platónico, ciertamente pitagórico, hace que se retomen en ciertos aspectos ese pensamiento y se trate de interpretar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento en clave platonizante, digámoslo así. Pero no solamente eso dio, entre otras cosas, nombres como Sexto Empírico, Marco Aurelio, Séneca, etc., brillo a la cultura helénica, que de alguna otra forma influyó en el cristianismo primitivo y posteriormente. También influyeron las religiones mistéricas, ideas griegas, ¿no? Tanto así que la religiosidad helenística tenía algo claro, una ansia de salvación. Esta ansia de salvación no la tenían el pueblo judío. ¿Por qué? Porque la salvación del judaísmo era aquí y ahora. Los griegos te hablaban de un más allá, de una realidad transfísica, de una inmortalidad del alma y de una vida después de la muerte, de premios y castigos según el comportamiento en la vida, de conceptos notables cívico-filosóficos que terminaron calando hondo en el judaísmo y por supuesto en el judeo-cristianismo en general, que terminó aceptándolas. Resultó entonces una clara influencia de la religiosidad griega en la religión judía en la época helenística que por su profundidad alcanzó nuevas dimensiones, ¿no? Se refinó esa idea de Dios, esa apertura hacia valores particulares y más universales y concepciones de ultratumba que antes no se tenían. Y ya para el siglo I el año primero, después de Cristo, estos conceptos o categorías habían sido perfectamente incorporadas en el judaísmo de ese tiempo. Y si no pensemos que el mundo judío helenístico había gran cantidad de oráculos, por ejemplo el Cicerón nos lo dice en De Divinatione, y cuyas prácticas adivinatorias manifestaban de manera divina en el ensueño lo que quería ese dios o esa divinidad. Y eran difícilmente distinguibles de una visión, de una comunicación de la divinidad o de las mismas profecías que aparecen en la literatura judía helenística. Bien, después de este viaje por el helenismo, vamos a hacer otro que nos va a llevar al modo a través del cual categorialmente todo el cristianismo se ve enriquecido en términos cosmológicos y sobre todo antropológicos para todo lo que viene, es decir, es la antropología judeocristiana. Pásenla bien y muchas gracias.